interesante y además algo que ustedes tienen que aprender bien, porque se van a enfrentar muchas veces a un alumbramiento patológico o a un sangrado postparto. Como ustedes también van a tener partos, entonces tienen que saber cómo manejar o cómo afrontar esta complicación que puede ser causa de una muerte materna. Entonces, para evitar, ustedes tienen que hacer todo lo que corresponda para su manejo, para su identificación, ¿no? Entonces, ustedes saben, creo que voy a bajar un poquito, ¿no? Saben que después del periodo expulsivo viene el periodo de alumbramiento, que es el tercer periodo del trabajo de parto. Entonces, durante este periodo, al igual que durante el trabajo de parto, se van a presentar todavía las contracciones con el objetivo de desprender la placenta y permitir su expulsión, ¿no? Se desprende la placenta, las membranas, desciende la placenta y se expulsa. Entonces, todo este proceso y algunas complicaciones que se pueden dar a lo largo del trabajo o incluso ya van a estar predispuestas antes del trabajo de parto, durante el embarazo pueden conducir a una hemorragia. Entonces, eso va a complicar a la paciente y, como les decía, puede causar una muerte materna, ¿no? Entonces, nuevamente se presentan las contracciones una vez que se ha producido el expulsivo y se presentan con una intensidad cerca a la que se produce en el expulsivo, que puede llegar a 50 milímetros de mercurio, ¿no? Y también tienen entre 3 a 5 contracciones. El objetivo es el de desprender y formar un hematoma retroplacentario. Una vez que se desprende la placenta, empiezan a romperse los vasos que forman el hematoma entre el útero y la placenta, que, como hemos visto por ejemplo en el DPPNI, se produce antes del nacimiento del producto. Pero en este caso, una vez que se ha producido el nacimiento, se empieza a formar el hematoma retroplacental, ¿no? Este se puede empezar a formar desde el centro, haciendo que por gravedad la placenta se invierta y sale la cara fetal, que es la parte que rodea al feto, que son las membranas ovulares, ¿no? Y luego vamos a ver la salida de sangre. Existen dos modalidades. Una va a ser la de Schultz, en la que el hematoma se forma y empuja la placenta, haciendo que se evidencie la cara fetal, que es la mayoría de los tipos de desprendimiento. También existe el de Baudelaire-Duncan, que es una forma más rara, en la que primero van a ver cómo sale el coágulo y posteriormente va a salir el borde de la placenta con la cara placentaria, es decir, que van a ver los cotiledones en vez de ver la membrana, como habíamos visto en esta imagen. Nos vamos a dar nosotros cuenta de que se está desprendiendo la placenta cuando, una vez que se produzca el expulsivo, la mujer vaya a tener nuevamente las contracciones o los dolores, ¿no? Va a haber salida de sangre por los genitales, va a haber una disminución del diámetro, es decir, que el útero va a empezar a disminuir de altura uterina, y si nosotros vemos la pinza que hemos colocado para el clampeo y el corte del cordón umbilical, va a empezar a descender, y ese es un signo de que la placenta se está desprendiendo. Si nosotros comprimimos el útero hacia arriba para poder intentar suspender, va a quedarse el cordón en su lugar y no va a haber un ascenso del cordón. Y también vamos a nosotros tener o disminuir o no sentir la palpación uterina al traccionar el cordón, que se conoce como el signo del pescado. Entonces, durante el alumbramiento normalmente se pierden cerca de 300 ml de sangre. Esta es una fase fisiológica en donde se forma el coágulo y se debería perder más o menos esta cantidad. En aquellos casos en los que la pérdida sanguínea sea más de 500 ml en un parto o más de 1000 en una cesárea, se puede considerar ya como una hemorragia postparto, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que hay una hemorragia postparto? Porque no se forma el globo de seguridad epinal. Una vez que se elimina la placenta, los vasos uterinos se contraen de tal manera, o el músculo uterino se contrae de tal manera para comprimir estos vasos y evitar que haya una pérdida sanguínea, porque si se acuerdan hay
hay un espacio grande en el cual la placenta estaba adherida a la placenta o al útero y ese espacio necesita contraerse rápidamente para evitar la pérdida abundante, ¿no? Entonces, el globo de seguridad de Pinar solamente se va a presentar durante 2 horas posteriores al parto, ¿no? Posterior ya a eso se conoce como involución uterina. Entonces, cuando ustedes vayan a evolucionar una paciente o a poner en la historia clínica, tendrán que poner globo de seguridad de Pinar en los primeros minutos hasta las 2 horas y va a tener la característica de ser una contracción sostenida o un útero leñoso. Existe una técnica o una estrategia que se ha elaborado para poder reducir la cantidad de hemorragia y es lo que ustedes tienen que poner en práctica cuando vayan a atender un parto y esto se conoce como MATER. Es el manejo activo del tercer periodo. Si nosotros le dejamos a la paciente fisiológicamente que se produzca el alumbramiento, muchas veces puede sangrar más de lo normal. Entonces, por eso es que se ha estructurado lo que es el MATER. El MATER consiste en, una vez que salga el producto o la cabeza o el hombro del producto, la administración de oxitocina intramuscular, es decir, que la enfermera le va a administrar una ampollita o 10 unidades internacionales de oxitocina en la pierna a la paciente. Esto le permite tener una mejor contracción y además mejorar el desprendimiento de la placenta. Junto a la administración de oxitocina, ustedes tienen que hacer una tracción controlada y una presión suprapúbica tratando de evitar que el útero se invierta, ¿no? Esta tracción tiene que ser controlada, no podemos estirar, tenemos que mantener una tracción sostenida, pero de leve intensidad. También otra de los procedimientos a realizar es la ligadura tardía del cordón. Corresponde a clampear y ligar el cordón después de por lo menos 3 minutos de haber nacido el bebé, siempre y cuando el bebé esté estable, esté con buena alga, ya haya dorado, esté rosado, ¿no? Esto nos ayuda a enviar toda la sangre que tiene la placenta hacia el bebé. Eso también le ayuda al bebé a que no tenga anemia al momento, ¿no?, del nacimiento, que toda la sangre que está acumulada en la placenta pueda pasar hacia el bebé. Entonces, siempre y cuando el bebé esté estable, porque si está inestable, está meconeado, está con signos de asfixia, flácido y demás, cortarán inmediatamente, ¿no? El control durante el puerperio inmediato debe ser las primeras 2 horas de forma estricta, por eso es que se llaman las 2 horas de oro, porque es el momento en el que la paciente puede complicarse con más frecuencia, ¿no? Entonces, se dice que el periodo de alumbramiento debe durar más o menos 30 minutos, aunque actualmente se están viendo de esperar hasta 1 hora, pero muchas veces nosotros que estamos apurados y no queremos esperar 1 hora, traccionamos demasiado, forzamos a que haya un alumbramiento y esto nos va a llevar a algunas de las complicaciones que tenemos en las hemorragias postparto, como vamos a ver más adelante. Entonces no se olviden, chicos, del MATER. Entonces ahí está, el MATER sería la administración de oxitocina intramuscular, la tracción controlada del cordón, la presión suprapúbica, que se conoce como maniobra de Brad-Kushner, ¿no? Es presionar para sostener el útero arriba y tener una presión o una tracción, mejor dicho, del cordón para ayudarle un poquito a desprenderse. Una vez que haya salido la placenta, nosotros, a través de la maniobra de Dublín, la maniobra de Dublín corresponde a... Perdón, mi nariz está bien congestionada, ¿qué ha pasado? Me ha dado alergia. Corresponde a rotar la placenta varias veces, suavemente, para que se desprenda y pueda liberarse hasta la última membranita. Entonces vamos nosotros rotando la placenta, eso se conoce como maniobra de Dublín. Una vez que haya salido la placenta, vamos a obtener una imagen así como esta, ¿no? Si es la cara fetal, van a ver así, como las membranas y los vasos sanguíneos. Si es la cara materna, van a ver así. Entonces aquí ha salido en la modalidad de Schultz
y aquí en la modalidad de Duncan. Pero lo importante es que ustedes, una vez que salga la placenta, verifiquen que no le falte ningún pedazo, que todas las membranas estén completas. Para eso entonces agarramos con una pinza o con la mano del cordón. Tenemos la placenta aquí y lo que hacemos es encontrar el orificio de las membranas, introducir la mano y hacer este movimiento, de manera que como una carpita verificamos si solamente está el espacio donde se ha roto la membrana para salir el bebé y todo el resto tiene las dos membranas y no le falta ningún espacio. Y después volcamos sobre la mano como si fuera una pizza, agarramos y verificamos la cara materna. Si le faltara, por ejemplo, un pedazo, quiere decir que un cotiledón se ha quedado adherido en el interior del útero. Si ustedes están dudando de que le falta un cotiledón, lo que pueden hacer es agarrar agua oxigenada, le echan y esa zona donde le falta el cotiledón les va a dar una sangre rosada, el resto les va a dar la sangre blanca. Entonces así podrían hacer la evaluación y tienen que hacer un examen de la placenta para verificar que esté completa. Entonces es importante durante las 2 primeras horas, que es el puerperio inmediato. El puerperio inmediato son las primeras 24 horas, ¿no? Pero las primeras 2 horas es importante no abandonar a la paciente, controlar los signos vitales, porque esto nos va a mostrar si existe alguna alteración secundaria a la pérdida abundante de sangre, ¿no? Vamos a hacer el masaje uterino durante las 2 primeras horas cada 15 minutos. Y eso también es parte del manejo activo del materno. Hacer el masaje uterino para ayudarle al útero a mantener su contracción o el globo de seguridad del binar. Y obviamente vamos a ir controlando la cantidad de sangre que se ve a través de la vagina. Entonces, vamos a hablar de un alumbramiento patológico cuando haya varias características que hacen que la paciente tenga hemorragia o sangrado transvaginal más del que habíamos previsto, ¿no? Una de las causas puede ser la retención de la placenta y las membranas ovulares, que nosotros hayamos traccionado mucho la placenta o hayamos rotado mal y se haya quedado un pedacito de membrana, o que tal vez haya habido una distocia de contracción, que se hayan formado anillos de contracción o que hayan adherencias anormales, como en el caso del acretismo placentario, por el cual el útero, mejor dicho, la placenta se introduce en las fibras uterinas y es difícil traccionar o que salga o que se desprenda de esas adherencias anormales, ¿no? Si tenemos una distocia dinámica o la formación de anillos de contracción, absolutamente toda la placenta se va a quedar retenida dentro del útero. En cambio, en las adherencias anormales, que más se va a relacionar con pacientes que ya hayan tenido, por ejemplo, 2 cesáreas anteriores, legrados o procedimientos en el útero, hacen que ya con la ecografía podríamos darnos cuenta de que hay una adherencia normal. Pero en el caso en el que la paciente no haya hecho ecografía o no tengamos algún conocimiento de esto, entonces al nosotros intentar traccionar o realizar el alumbramiento, no vamos a lograr y es como que la placenta está bien retenida. Va a haber un alumbramiento parcial o una retención parcial, mejor dicho, en el caso en el que hayan apenas restos de placenta o membranas ovulares, ¿no? Esto se va a caracterizar por la presencia de sangrado transvaginal y a veces también vamos a nosotros causar una inversión uterina. Si ustedes traccionan demasiado el cordón intentando producir el alumbramiento, se puede producir una inversión uterina, que es como que el útero se da la vuelta y el endometrio se expone hacia el exterior y el sangrado es abundante. Entonces, en casos de distocia dinámica, la actividad uterina después de que ya nació el producto puede ser insuficiente y esto se puede ver a que hayamos usado sedantes, a que haya habido una distensión exagerada del útero, como por ejemplo en los polidramios o en las macrosomías fetales. Si el trabajo de parto ha sido prolongado, es decir, que la paciente haya estado muchas horas en trabajo de parto, o si la paciente tiene una infección amniótica que hace que las fibras musculares no se contraigan adecuadamente para producir un alumbramiento.
Cuando existen distocias dinámicas, podríamos manejar al principio realizando masajes uterinos, ¿no? Se administran medicamentos que se conocen como oxitóxicos, que hoy vamos a aprender cuál es la secuencia de uso o cuáles son estos medicamentos. Vamos a hacer una tracción controlada del cordón e incluso el tratamiento va a ser un alumbramiento artificial o un alumbramiento manual. Es decir, que bajo anestesia nosotros vamos a introducir la mano y extraer la placenta, pero con la paciente dormida y relajada, ¿no? Vean que el alumbramiento artificial se realiza bajo anestesia. La paciente está sedada por unos minutos, con una mano fijamos el fondo uterino y con la otra introducimos la mano y vamos desprendiendo o tratando de separar y extraemos la placenta de forma manual. Muchas veces en las que ustedes estén frente a un alumbramiento o una retención placentaria, siempre y cuando la paciente tolere, podrían intentar, digamos, extraer la placenta directamente, pero siempre y cuando la paciente tolere. Ahora, si la paciente no tolera y está viendo que sus signos vitales bajos o tal vez le generan un shock por el dolor, es mejor que no lo haga, ¿no? Esto sí, lo ideal es hacerlo bajo anestesia. Cuando se forman anillos de contracción, hay una inadecuada aceleración o un inadecuado desprendimiento. Y para eso podemos utilizar algunos medicamentos que nos ayuden a mejorar esta contractibilidad. Podemos utilizar oxitocina, metergin, para tratar o relajar estos anillos de contracción, ¿no? Y el alumbramiento también va a ser bajo anestesia general, de forma manual. Cuando hay una adherencia normal de la placenta, que es lo que les decía que es el acretismo placentario, nosotros ya nos damos cuenta que existe un acretismo cuando hagamos una ecografía Doppler. La ecografía Doppler en este caso no nos va a servir para la valoración de los flujos, pero sí nos ayuda a ver que hay zonas de vascularización exagerada y se forman unas lagunas a nivel de la unión de la placenta con el útero. Entonces esta imagen nos sugiere que puede haber una placenta ácreta, íncreta o pércreta, ¿no? Entonces, esto hace que nosotros ya tengamos que programar una cesárea, tengamos la sangre reservada o hagamos una cirugía, porque con un equipo integral, incluso incluyendo a un urólogo, al terapista y demás, porque la placenta ácreta van a ser solamente adherencias que se ingresen en el miometrio, ¿no? La íncreta ya va a penetrar más allá del miometrio y la pércreta puede llegar a órganos vecinos, en este caso la placenta. Entonces, si nosotros intentamos extraer o hacemos una cirugía tratando de rescatar ese útero o una histerectomía, puede ser que haya daño ya a nivel de la vejiga o de otros órganos que necesiten transfusión, un equipo ya que tenga experiencia en hacer este tipo de cirugías, porque la paciente empieza a sangrar demasiado y necesitamos que esté la unidad transfusional, que haya unidades de sangre disponibles y demás, ¿no? Entonces es una complicación grave lo que es el acretismo placental. Entonces hay factores predisponentes que hacen que la paciente tenga ya el riesgo de tener una adherencia normal de la placenta. Como les decía, el antecedente de cesáreas previas, 1, 2, si ya tiene 2, 3 cesáreas, el riesgo de tener un acretismo es mucho mayor, ¿no? También tenemos antecedentes de placenta previa, de dilataciones, de degrados, madres gestantes añosas, y con antecedentes de retención placentaria en otros embarazos. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de evidenciar la hemorragia, y si fuera un parto normal, que la placenta no sale aunque nosotros intentemos traccionar. Si seguimos traccionando, podemos dejar todo ese pedazo que está unido a la placenta, pero mejor dicho al útero, colado ahí, ¿no? O pegado ahí. Entonces la paciente va a empezar a sangrar a chorro y ahí sí que puede haber una muerte, ¿no? En realidad, cuando hay un acretismo y ustedes detecten el acretismo después de un parto sin haber tenido el cuidado o el diagnóstico previo, tenemos que hacer
una histerectomía como tratamiento para evitar que la paciente se complique más. Cuando hay retención parcial de la placenta o de las membranas, quiere decir que se haya quedado solo una membranita o un cotiledón, lo que hacemos es hacer un legrado o una revisión instrumental con el objetivo de extraer todos los restos que hayan quedado, ¿no? Entonces, también vamos a ver que la característica principal de todas estas patologías va a ser el sangrado transvaginal, por eso se conoce como hemorragia postparto. Igual que un legrado, hacemos un curetaje o un raspado. Bien, entonces ya hablando de lo que es la hemorragia puerperal, que hemos dicho que va a ser el sangrado mayor al que normalmente se espera que haya durante un trabajo de parto, que puede ser mayor a 500 o mayor a 1000, que además va a comprometer el estado hemodinámico de la paciente, va a bajar la hemoglobina, el hematocrito, ¿no? Va a tener una anemia severa o aguda y además va a tener alteraciones de los signos vitales. Esta hemorragia puede presentarse en las primeras 24 horas, especialmente las primeras 2 horas, o también puede ser tardía después de las 24 horas. La hemorragia postparto es una causa común y quizás es la primera causa de muerte materna en Bolivia y en casi varios países del mundo, ¿no? Ocurre cerca del 10% de todos los embarazos o de los partos y hasta, aunque hagamos todo el manejo que se tenga que hacer, atendemos muy bien el parto, se puede presentar en 3% de las pacientes. Entonces vean que ya hay factores de riesgo, por ejemplo, que la paciente tenga preeclampsia, que la paciente sea nulípara, que tenga un embarazo múltiple. Les he dicho muchas veces, ¿no? Vamos a ver en el tema de hemorragia postparto, que el embarazo múltiple, el polidramios, la sobredistensión, que haya tenido una hemorragia previa o una hemorragia postparto previa, y durante el parto, que el trabajo del parto sea prolongado, que nosotros hayamos hecho una episiotomía muy profunda y que se nos haya corrido incluso. Si hay descensos de la presentación, si el bebé es muy grande y nosotros le hacemos tener un parto normal, puede haber más laceraciones, la realización o el parto instrumental o un trabajo de parto prolongado hace que la paciente tenga mucho más riesgo y pueda presentar una hemorragia postparto. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir nosotros en el control prenatal? Mejorando el hierro o la anemia que tenga la paciente. Por eso es que a todas las pacientes embarazadas se han debido dar cuenta que les damos multivitaminas o por lo menos sulfato ferroso o hierro para que la paciente cuando llegue al parto, si pierde sangre o si fisiológicamente ya sabemos que va a perder una cantidad de sangre, al final no termine con una hemorragia o con una anemia más severa. Según la OMS, solo tenemos que hacer una episiotomía a las pacientes en las que es realmente necesario, es decir, que son pequeñas, que su bebé es grande, no sé, pero quizás a veces es preferible hacer una buena episio a tener que reparar un desgarro que puede ir hasta el recto, ¿no? Entonces eso ustedes tienen que valorar al momento en el que vayan a atender un parto. También les había dicho que el manejo activo del tercer periodo es muy importante para la prevención, entonces ustedes ya tienen que estar poniéndole la oxitocina, haciendo el masaje uterino, tracción controlada, presión suprapúbica, para que evitemos que haya una hemorragia postparto y especialmente el control durante las 2 primeras horas después del parto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros vemos que ha nacido el bebé y la paciente sangra y sangra y sangra y no podemos controlar esa hemorragia? O normalmente después de que nace el bebé, unos minutos, hacemos unos masajes, si todo está bien, se supone que no debería haber una hemorragia, pero si es que a ustedes se les presenta eso, tienen que buscar ayuda, ¿no? Ya tienen que haber, incluso hay una estrategia que se conoce como código rojo, igual que el código azul para la reanimación. El código rojo consiste en que el que ordena todo el equipo es el ginecólogo, ¿no? Ya tienen todos una tarea específica. La enfermera le
le va a poner las vías, el interno va y trae la sangre, llama al banco de sangre, el banco de sangre tiene que despachar la sangre sin pedir ningún requisito para estabilizar a la paciente, ¿no? En caso en el que hubiera banco de sangre. Pero también hay que ponerle una sonda Foley, ponemos 2 vías endovenosas de grueso calibre para intentar con soluciones estabilizar a la paciente. Le vamos a poner oxígeno y vamos a realizar un laboratorio de control que nos permita saber si necesitamos transfundir, si necesitamos colocar algún hemocomponente. Entonces esta diapositiva y este mnemotécnico es quizás la parte más importante para que ustedes puedan memorizar y se den cuenta que cuando una paciente está con hemorragia tienen que investigar las 4 T, ¿no? Entonces las 4 T es el mnemotécnico, ¿no? La primera T y la más frecuente o la más importante quizás es el tono. ¿Qué significa el tono? Ya hemos visto en características de la contracción, chicos. ¿Qué es el tono? Ya se han olvidado de la primera clase. Es la presión con la que el útero se mantiene estable, ¿no ves? Sus músculos de ustedes les he dicho tienen un tono para que no estén andando arrastrándose. Bueno, algunos creo que no tienen tono, pero es una broma. Para que el útero se mantenga estable o con una fuerza que le permita no sangrar y mantenerse así. Entonces, si nosotros evaluamos a la paciente que está con hemorragia y vemos que el útero está flácido, les he dicho que normalmente se contrae, se forma el globo de seguridad de Pinard, que la mayoría de las veces mide de 20 centímetros para abajo y por debajo del ombligo. Pero si ustedes sienten un útero que llega más arriba del ombligo y mide, no sé, 25 centímetros y está así blandito, no está duro como una piedra, entonces quiere decir que el tono está alterado, ¿no? Por algún motivo el tono del útero no está bien. Y es casi el 70% de las causas de sangrado, es decir que por distocias dinámicas, por inercias, porque el útero no responde, si ha tenido que trabajar mucho en un trabajo de parto prolongado, se ha distendido mucho en un embarazo múltiple, en el polidramio y en otras características de estas, o que le hemos puesto mucha oxitocina y nos hemos olvidado y el útero se ha quedado flácido, entonces estamos hablando de una alteración del tono. Estas 4 T's ustedes las tienen que evaluar así inmediatamente y ver cuál es la causa en menos de un minuto. No van a estar, ay, será el tono, 1 hora, no, parece que no es el tono, ¿no? La otra T va a ser la T de trauma. Entonces, ¿qué significa trauma? Que haya habido un desgarro, una laceración, puede ser que no le hayamos hecho el piso y al salir el bebé ha desgarrado toda la vagina de la mamá. O que tal vez ha habido un hematoma o una inversión uterina. Entonces esa es la T de trauma. Y también nos tenemos que dar cuenta que eso lo más rápido posible. La otra T, vean que es el 20%, la T de trauma, ¿no? Y a veces también depende de nosotros, porque hemos empujado o hemos hecho muchos tactos a repetición todo el rato tratando de que nazca de una vez. Y el tejido se ha vuelto tan friable que al nacer el bebé desgarra todo. La otra T es de tejido, y eso es lo que hemos hablado al principio del tema, que se hayan quedado restos de placenta o la placenta, o que haya habido un acretismo placentario. Entonces es T de tejido, que hay dentro del útero un tejido. Si queda aunque un pedacito así de 2 centímetros dentro del útero, el útero va a seguir sangrando y no se va a contraer adecuadamente. Entonces el 10% de las pacientes con hemorragia postparto pueden deberse a que haya tejido dentro del útero. Y el 1% apenas va a ser el T de trombina. Estoy escribiendo tejido, trombina. Eso se refiere a que la paciente ya puede tener genéticamente alguna alteración a nivel del sistema de coagulación que hace que, a pesar de que el tono está bien, no hay traumas, no hay tejidos, sangra. Pero es bien raro que sea debido a trombina, pero si no encuentran otra causa, tendrán que pensar en eso y hacerle laboratorios que les confirmen que realmente es un trastorno de coagulación. Entonces, para el diagnóstico y el manejo, especialmente de la atonía, que es la causa más frecuente, ustedes tienen que hacer el examen físico. Si ven un útero flácido,
por encima del ombligo de más de 20 centímetros, no hay un globo de seguridad de Pinal, es decir, que el útero no está duro como una piedra, lo primero que pueden hacer ustedes como médicos generales es un masaje uterino. Empiezan a masajear el útero, puede ser por arriba o también, como vamos a ver en una imagen más adelante, bimanual, es decir, introducen una mano por abajo y la otra por arriba. La mantienen así presionado, tratando de apretar el útero. Si sigue sangrando y no hay respuesta a nada, hasta que la lleven a un hospital donde sí haya un ginecólogo, quirófano y demás, ¿no? Entonces, la primera medida es el masaje uterino. Junto al masaje uterino vamos a administrar fármacos, que como les he dicho, hoy vamos a ver cuáles son los más utilizados, que no se pueden olvidar, ¿no? Ya después, si esto no funciona y llegan a un hospital en donde haya un ginecólogo que pueda solucionar de forma quirúrgica, tenemos varias técnicas, ¿no? La ligadura de las arterias uterinas, hacemos puntos especiales en el útero que se llaman puntos de Belinch o puntos de Cho, hay diferentes técnicas quirúrgicas, hasta poder hacer ligaduras de arterias uterinas, ilíacas, y por último, si nada nos resulta, tenemos que terminar haciendo una histerectomía, ¿no? Entonces aquí está el masaje uterino que les decía. Una opción es que por vía abdominal masajeen el útero ayudando a que se contraiga, porque el útero tiene esa característica de que si ustedes le frotan o le masajean, se va a contraer. Si eso no funciona, pueden hacer este masaje bimanual, especialmente si tienen que trasladar a la paciente, no sé, de aquí a 2-3 horas, con un guante. Introducen una mano y con la otra presionan por arriba. Eso tratando de mantenerlo al útero apretado para que no esté relajado y no siga sangrando. Pero obviamente eso les va a dejar después con unos dolores musculares, pero por lo menos han salvado una vida, ¿no? Dentro de los medicamentos, vean que el de primera línea y el que nunca puede faltar es la oxitocina. La oxitocina la encuentran en todos los hospitales, deberían encontrar en todos los hospitales, centros de salud. Es un medicamento barato que viene en frascos de 10 unidades internacionales, ¿no? Entonces ustedes han visto o han visto que ya en el MATEP se le pone 10 unidades internacionales en la piel. Pero si no les funciona y están viendo que el útero no se está contrayendo adecuadamente, pueden poner en una solución 10, 20 y hasta 40 unidades internacionales, es decir, hasta 4 ampollas en un suerito, tratando de mantener el útero contraído. Su efecto secundario más frecuente es la hipotensión o puede haber una intoxicación, pero que no es tan grave, ¿no? El siguiente medicamento es la metilergonobina o también llamado comercialmente como Metergin. Si la oxitocina no les funciona, inmediatamente ustedes pueden indicar ponerle el Metergin intramuscular, porque endovenoso puede producir una parada cardíaca o un ACV cerebral. Y este tiene la desventaja de que no se puede utilizar en pacientes con hipertensión arterial. Es decir, que si la paciente tenía preeclampsia, estaba convulsionando porque era eclámptica, mejor no utilicen el Metergin. Pero si la paciente tenía presiones normales desde siempre, en segunda opción, utilizan el Metergin. Este puede producir náuseas, vómitos, dolor de cabeza, ¿no? También existe en algunos países la 15-metilprostaglandina alfa, que en Bolivia no lo tenemos, pero si ustedes tuvieran en sus países también podrían utilizarlo, si son de otro país, peruanos, brasileños, no sé. Este se puede administrar intramuscular y también tiene algunos efectos secundarios, pero especialmente las náuseas y los vómitos. Si no funciona la oxitocina, el Metergin, tenemos el misoprostol. El misoprostol que han visto, ¿no? Para provocar abortos, que han comprado alguna vez, mentira. Ese les va a servir también en hemorragias postparto. ¿Han visto? El misoprostol se usa para el aborto o dilatar el cuello, se utiliza en el embarazo prolongado para inducir el parto y también utilizamos para la hemorragia postparto. El misoprostol la tienen que colocar de preferencia vía rectal porque se absorbe más rápido y el efecto es más rápido, entonces el útero se va a contraer más rápido si le colocan por vía rectal. Pueden utilizar hasta 600 microgramos, cada tableta viene de 200, entonces utilizaremos 3 misoprostoles por vía rectal o también le pueden poner sublingual, pero lo ideal es por vía rectal, ¿no?
la paciente va a empezar a tener tal vez escalofríos, hasta fiebre, ¿no? Náuseas, vómitos y diarrea, pero lo importante es que no se va a morir sangrando, ¿no ven? Y de diarrea no creo que se muera. El medicamento ideal en realidad, en vez de la oxitocina, tendría que ser el duratocin o carbetocina. Este es un análogo de la oxitocina, pero tiene la desventaja de que cuesta más caro. La oxitocina cuesta creo que 4 pesos la ampolla y el duratocin cuesta 250. Entonces, por eso es que el Estado no compra duratocin para todas. En tercer nivel sí compra, pero no van a tener en un centro de salud duratocin, ¿no? Ahora sí, si ustedes ya saben, por ejemplo, que el bebé es grande, no sé, o es especialmente para la cesárea, son gemelos y saben que el útero no se va a contraer adecuadamente, es mejor que ya utilicen el duratocin de inicio, antes de la oxitocina, ¿no? Ese tiene menos efectos secundarios, pero puede tener náuseas, vómitos, dolor de cabeza y también hipotensión. Entonces ahí está, les decía que es un uterotónico, el más potente, la carbetocina o duratocin. Su nombre genérico es carbetocin. Es 4 a 10 veces más su efecto que la oxitocina. Se utiliza una dosis única endovenosa y su efecto es en 2 minutos, o sea que es rápido y es, lo malo es que es caro, ¿no? Una vez que hemos dicho que pueden hacer el masaje, junto al masaje, no es que van a esperar que el masaje no les resulte igual, todo se hace secuencial y al mismo tiempo. Si no les resulta la oxitocina, le ponen el metergin, si no les resulta el metergin, el misoprostol y siguen masajeando, ¿no? Pero también existen unos balones que se llaman balones de Bakri, que ahora les voy a enseñar también cómo ustedes pueden elaborar un balón de estos si es que no tienen en sus centros de salud. No van a tener, porque es un balón que cuesta caro y que el gobierno obvio no les va a dar a todos los centros de salud. Este es un balón que, como pueden ver, parece una sonda Foley, y este balón ya está inflado, pero cuando no está inflado es como una sonda Foley que se introduce con un espectro por vía vaginal por el cuello del útero, dentro del útero. Una vez que está ahí dentro del útero, ustedes lo tienen que insuflar o llenar de solución fisiológica. Se llena con 500 cc de solución. El objetivo de este balón es que cuando se infla dentro del útero, comprime todos los vasos que están acá en la pared donde se ha desprendido la placenta y evita que la paciente tenga hemorragia. Eso se tiene que quedar 24 horas, pero bien puesto. A veces hay doctores que les colocan, médicos generales que les colocan en la vagina y la paciente grita de dolor porque imagínense en la vagina una bola de 500 cc. Entonces tienen que estar seguros de que han ingresado por el cuello, es la vagina aquí, al cuello y esté dentro del útero. Si tuvieran ecografía para verificar sería lo ideal, pero siempre con el tacto también se puede sentir si el globo se ha quedado ahí afuera, ¿no ven? Entonces este balón comprime y con ese balón ya le pueden mandar. Ahora, si no tienen este balón de Bakri, les voy a enseñar, como les digo hoy, a elaborar un balón con lo que los chicos tienen en su billetera seguro, todos, ¿no ven? ¿Con qué? Un condón. Está el, ¿qué te llevas? El Alejandro tiene 17, para una hemorragia postparto, para prevenir una muerte. Entonces, antes, chicos, les cuento que se utilizaban estos rellenos que se hacían, miren, con compresas. ¿Se imaginan meterle compresas adentro del útero? Pero es que no había esta tecnología que ahora hay. Y se trataba de apilar todas las compresas tratando de hacer un taponamiento o un relleno uterino, pero obviamente era muy apretado, no se podía, no es fisiológico, tenías más riesgo de infección porque le estabas metiendo tu mano en las compresas y todo. Entonces, sí, ya me han dicho, no, ya les he dicho, no puede ser otra vez.